En la Caja, un programa de entrevistas que genera un lugar de encuentro, un espacio para el análisis y la reflexión. En la Caja. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a este espacio de encuentro, de entrevistas por el canal número 30 de TDA, por Señalú. Hoy se mete en la caja el realizador cinematográfico Mariano Ginás. Mariano Ginás, 39 años, director, productor, argentino. Mariano Ginás nació y creció en un medio donde el arte era costumbre. Entre la poesía de su padre y el teatro under de su hermana, se fue transformando de adolescente en adulto crítico. A los 11 años iba al Paracultural. A mi hermana le debo la noción de independencia, del modelo de autogestión que ella siguió con su grupo Gambas al Ajillo. Su idea era la de hacer las cosas no solo de una manera independiente, sino con cierta sospecha de los medios comerciales y de sus mecanismos. El tiempo lo llevó a convertirse en un referente del cine. Con Alejo Mogilansky, Laura Citarella y Agustín Mendilarzu, fundó el Pampero Cine, productora que funciona hace una década como un apasionado colectivo de trabajo. La clave es sostener una forma de producción en el que corremos riesgos baratísimos, que reniega de las formas tradicionales y de la infraestructura de una forma profesional. Trabajamos con pocas personas, intercambiamos los roles y no tenemos en cuenta una serie de premisas demasiado sólidas, heredadas del profesionalismo. Siempre digo que hay que tener mucha astucia y muchas ganas de trabajar, asegura, lo que marca su manera de llevar adelante los proyectos. Después vino el tiempo del estudio en la Fundación Universidad del Cine, fundada por Manuel Antín, donde actualmente se desempeña como docente. Su carrera como actor, productor, director y guionista, y su posicionamiento como una de las caras más importantes del cine en los últimos tiempos. Ginás es uno de los padres del circuito alternativo, impulsor de un cine independiente que se niega a formar parte de la industria. Mariano Ginás, ¿cómo estás? Sí, ese soy yo. Bien, excelente. Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenidos ustedes también. Muchas gracias. Bienvenido a Mendoza, a Señalú, a este programa de entrevistas en la caja. Gracias. Espero que te sientas cómodo, te sientas bien. Por ahora comodísimo, en unos sillones igualmente cómodos. Esperemos que no sea lo único cómodo del programa. Opino lo mismo, pero bueno, algo es algo. Hay veces Arrancamos que bien. Ni siquiera los sillones son cómodos. Arrancamos bien. Muy bien. Guionista, director, productor, actor. No, actor ¿En no. cuáles? Has actuado en tus películas también, digamos. Pero no, eso no me hace actor. No te hace Tengo actor. respeto por él. Pero bueno, está bien, incluílo. ¿Cómo es esto de transitar varios roles dentro del mundo del cine? Y si tenés algún lugar donde te quede más cómodo, hablando de la comodidad de los espacios, si se quiere. Bueno, lo que pasa es que la comodidad no necesariamente es algo bueno. Cuando uno es alguien que trata de hacer algo que tenga que ver con las artes. La comodidad a veces es peor, porque te hace hacer cosas cómodas también. Uno puede hablar de lo que, a veces lo que uno le conviene es ir hacia donde se siente más incómodo. De lo que le representa, entendiendo eso como lo que le representa mayores dificultades, lo que le representa mayores desafíos, le hace pensar cosas, lo hace ir a lugares a donde nunca fue. En ese sentido, para responderte lo que me preguntaste y no otra cosa, lo que más me gusta a mí es, por supuesto, hacer películas, pero al mismo tiempo, todo aquel que hizo películas sabe que dirigir es no decir nada. Porque hay como mínimo 2 o 3 actividades que son muy diferentes entre sí, y pensar que dirigir es todas
en terrenos de como en que se siente mejor cada uno, no es lo mismo. Quiero decir, hay directores que prefieren el rodaje a la edición. Hay directores que prefieren la preproducción y organizar la película y después detestan el rodaje y después... Y en ese sentido, sí, la pregunta tiene sentido. O sea, como yo disfruto enormemente filmar películas y sufro la postproducción. Ajá. Me gusta mucho hacer las películas. Incluso me gusta hacer las películas, estar en los rodajes, estar en las filmaciones, estar en el movimiento de una película, aunque no haga la dirección, aunque no sea director. En ese sentido vos decías productor y todo eso. Sí, me gusta participar de una filmación de la manera que sea. No tengo problemas, digamos, en general es raro que una persona que dirige el cine, sobre todo el cine industrial, pero bueno, también el independiente, que ha tomado alguna forma del cine industrial, es muy escalonado y vertical, ¿viste? Y supuestamente si uno es director ya no produce una película de otro, ya no hace otros oficios, es como que el director es como un rey. Bueno, yo no pienso así y me gusta estar en películas y hacer todo tipo de oficios también en películas de mis amigos y todo eso, ya sea como director, por supuesto, pero también ayudando en la producción. En cambio, la edición es algo que por lo general padezco. Lo vivo como una cosa encerrada, angustiante. Me da miedo. Digamos, uno podría pensar que uno es de izquierda cuando filma y de derecha cuando edita, porque cuando uno filma todo es posible y uno se ve obligado a tener muchas ideas y a ser generoso con las ideas y a ser expansivo con el mundo. En cambio, cuando edita se vuelve cruel, se vuelve mezquino, quiere que las cosas funcionen, deshace, se limita, se restringe. Y bueno, yo me siento más cómodo con la primera variante. Prefiero ser alguien que va hacia adelante y que se le ocurren más cosas, expansivo, que alguien que se limita. En ese sentido, prefiero la parte del cine física y no la parte de estar frente a una pantalla tomando decisiones que en muchos casos son crueles y pensando en qué cosa puede funcionar y todo eso. Eso la verdad lo padezco mucho. No me emociona ver que la película se vaya terminando. Prefiero la idea de que la película es infinita, que es algo que pasa en el rodaje. ¿Tendrá algo que ver con confrontar con la idea de, digamos, tener un producto más cerrado, y eso tiene que ver con comparar con lo que alguna vez imaginaste, digo, a la hora de pensar la película? Vos decís que hay una decepción, que tiene que ver con la decepción, que hace Confrontar que con la realidad, editar ¿no? una película es siempre una decepción, es verdad, hay algo de eso. O sea, digamos, cuando uno está filmando es pura esperanza y editar siempre esa esperanza alcanza un límite. Digo, claro. Toda película que se está filmando es infinita. Bueno, todas no, pero muchas son infinitas, o pueden ser infinitas. En cambio, la edición es una especie de gran y terrible encuentro con la realidad. Digo, la película va a ser así, las escenas van a quedar así. Claro. Y siempre son un poco menos extraordinarias que lo que uno había imaginado, siempre. Después a los espectadores les parecen fenómenos o no, pero uno siempre dice, no era lo que imaginé. Nunca es suficiente. Hay veces que uno puede decir, esto está bien y todo, pero no. Bien. A los 11 años ibas al paracultural. Creciste en un ámbito de autonomía, de independencia. ¿Cómo te manejaste con la influencia de tu hermana y con la herencia de Julio, de tu padre? Mira, a los 11 años iba al paracultural, pero también iba a un colegio lindante con la ultraderecha. O sea, no es que mi vida era... Tenías varias opciones, Robin digamos. Hood, claro, sí, o Manu Chao, no. La gracia es que iba al paracultural vestido con el uniforme de colegio, con el blazer, y a donde me enseñaban, no sé qué, eran años donde la democracia era muy reciente y a muchos no les parecía la mejor de las opciones. Entonces, eso era lo interesante, como inexplicablemente mis viejos me mandaron a ese colegio que se llama Escuela Argentina Modelo, que fue muy bueno en algunos aspectos y muy malo en muchos otros, digamos, que tiene que ver muy poco con lo que yo después terminé pensando. ¿Con educación religiosa, por ejemplo?
Educación religiosa, sí. No de curas, pero sí educación religiosa y sobre todo muy educación bastante nacionalista y educación bastante compleja políticamente. Y entonces, bueno, yo me considero de izquierda ahora y en ese sentido haber pasado por ahí fue un gran aprendizaje. Bueno, esa es como la mezcla también, ¿viste? Bien. Por un lado, una especie de idea que venía de mi viejo de cierto espíritu surrealista, después el underground porteño de los 80 y una zona por ahí un poco más clásica, pero tampoco era conservadora. Entonces es como una especie de mezcla extraña. Y el colegio de mierda. Claro. Y los fachos. Entonces son como 4 puntos cardinales complicados, ¿no? Como cierta historia medio de locura surrealista, el rock and roll de los años 80, yo siendo muy niño, digo, yo a los 11 años, digo, cuando yo veo, porque además no era solo el paracultural, digo, no es el lugar para hacerte confesiones, pero digo, toda mi vida era muy intensa y no necesariamente por los buenos motivos, así que, bueno, es una vida bastante compleja, que no se agota en este pequeño bloque biográfico. Exactamente, exactamente. Vos lo has dicho mejor que nadie. Gracias. Este programa, digamos, combina informes, que produce el equipo de acá de En la Caja, Sí. y también tiene que ver con las charlas que nosotros completamos después en el piso. Impecable. Llega el momento del informe número 2. Bien, ¿Te le animás? no tengo más remedio. Lo vemos entonces. Suele decir a veces que el cine no existe, que hay que pensarlo de nuevo. Sobre el cine pesan 100 años de historia de masividad. Fue el arte popular del siglo XX, pero el siglo XX terminó. Las masas que iban al cine no existen más. Las salas no existen más. Las películas con atractivo masivo que podían mezclar vanguardia y tradición en términos narrativos no existen más. Es una actitud nostálgica seguir pensando el cine de esa manera, asegura. La clave, dice Mariano entre pitada y pitada, es sostener una forma de producción en la que corremos riesgos baratísimos, que reniega de las formas tradicionales y de la infraestructura de una forma profesional. Trabajamos con pocas personas, intercambiamos los roles, guión, dirección, producción, y no tenemos en cuenta una serie de premisas demasiado sólidas, heredadas del profesionalismo. Siempre digo que hay que tener mucha astucia y muchas ganas de trabajar. Sus proyectos no se financian a través de la estructura tradicional, porque sus principios los alejan de las líneas de financiamiento del Inca. El hecho de filmar por fuera del Inca hace que sea cada vez más difícil filmar porque el instituto monopoliza el 100% de la inversión. Entonces, hay que sacar la guita de lugares recónditos, cuenta el director, y relata que las alternativas van desde una preventa a un canal de cable, como es el caso de Historias Extraordinarias, acuerdos varios al mínimo gasto posible. Por ahí, cuenta, ganando algún premio o con dinero de nuestro laburo, basta para pagar los salarios de los actores, que a menudo son los mismos. La actualidad lo encuentra bien parado, y como ocurre a menudo, no habla en singular, sino en plural. Seguimos haciendo nuestras películas sin voluntad de cambiar a las otras. Tal vez algún día ocurra, asegura, y finaliza con una frase que lo pinta tal cual es. Siento que nos vamos radicalizando, deshaciéndonos de un sistema que no nos sirve y profundizando aquello que sí nos sirve. Ojalá que también les sirva a otros. Esa última foto no la tengo, mándenmela por mail. La mandaremos, sin duda. Salí bastante bien, era flaco en esa época. Bueno, qué bueno, Hay varias cosas, ¿no? Como Sí, varios varias ejes cosas, allí, si varias querés cosas. atravesarlos. Pero, ¿podemos arrancar esto del cine como arte popular? Quedó en el siglo pasado, es ya muy no gracioso existe porque más. vos sabés que cuando yo lo leí, cuando yo recién veía el informe, Sí. para los espectadores que seguramente no saben, uno efectivamente ve lo que los demás ven, es como si uno estuviera viendo el programa de espectador, televisión. claro. Yo no, entonces uno vi eso. Me pasó algo que por ahí no habla muy bien de mí, o que sí me pinta de cuerpo entero, como decía la cosa, que es que estaba escuchando lo que decía el locutor y decía, y en un momento pensé, qué bueno que está esto.
qué piola, ¿quién escribió esto? Y después era una cita, o sea, es Exacto. un desastre, soy una especie de egomaníaco total, ¿entendés? Me parecía fenómeno porque lo había dicho yo, es un papelón. Bueno, claro. ¿Y lo podés sostener, digo? No sé, no, lo de que no... creo, para ponerle un poco de intensidad a tu programa, que estamos viviendo un momento histórico en la historia del cine. Que verdaderamente es un momento de quiebre absoluto de los 100 años que pasaron, de los 100 y pico de años que pasaron. Y muchos no se han dado cuenta, ni remotamente. Creo que estamos viviendo un momento en donde el cine va a dejar de ser lo que fue desde que nosotros nacimos y lo de nuestras madres y todo eso. Digo, la cosa de un lugar a donde va un montón de gente, paga la entrada a la hora que quiere y entonces mira unas historias y todo eso y se va a convertir por completo. No sé si va a ser en los próximos 10 años, 20, 25, pero ciertamente ese modelo de un programa de los fines de semana o algo que se da en sábados de superacción y que vemos y que tiene que ver con un montón de grandes estrellas y personas que caminan por alfombras rojas y pósters con grandes héroes y todo eso, para mí va en camino hacia el olvido total y vamos a verlo como ahora se ve, no sé, las viejas armaduras en los museos. Creo que ese formato es, para usar una palabra que no me resulta muy simpática, ecológicamente imposible. Es decir, una disciplina en estos tiempos que cuesta en todo sentido, no solamente económico, pero también económico, lo que cuesta el cine no puede existir. Entonces, sí, creo que es algo, digamos, antes solamente se podía hacer una película con un montón de dinero. Ahora cualquier persona que tenga una cámara, que ni siquiera son las cámaras que tienen estos muchachos y muchachas, sino que es una cámara de fotos que puede comprarse por $2.000, que bueno, que es algo, pero tampoco es tanto, se puede hacer una película cualquiera. Lo sé porque lo he hecho, con una cámara de fotos que todo el mundo conoce y de una marca que todo el mundo conoce y seguramente tiene. Entonces, con eso se puede hacer un film. De verdad, un film que no es que es un film amateur, digo, un film que se puede dar en el Festival de Cannes. Y ustedes han tenido acá gente que hizo esa experiencia y que filmó con esas cámaras y todo. Eso, la famosa democratización de los medios de producción, de la cual ha hablado tanto el marxismo durante el siglo XX, bueno, sucedió. Eso es así. Entonces, no es que existen pequeños pasos. Digo, con una cámara Canon 7D o 5D o 60D se puede filmar una película que se puede que puede pelear en pie de igualdad con cualquier película hecha en 35 milímetros. Bueno, toda la igualdad que puede haber. Y eso es una realidad que genera una crisis inmensa. Entonces, que vuelve a todo el andamiaje industrial, aunque todavía no se note, aunque todavía no se haya plasmado, lo termina por volver irrisorio y obsoleto. Eso es algo que va a pasar. El hecho de que el cine deje de ser solamente algo que hacen los profesionales y que lentamente el profesionalismo empiece a tener que ver con una actitud hacia el material y no con una especie de secta guiada por el dinero. Eso es algo que naturalmente va a pasar. Yo lo comparo en términos de intensidad histórica al momento en que se inventaron los tubos de pintura en el siglo XIX. Antes los pintores no podían salir porque tenían que armar los colores en un estudio. Tenían sus ateliers y entonces pintaban y armaban los colores ahí. Cuando empezaron a poder llevar los colores y pintarlos en la paleta y poder mirar directamente y pintar y terminar los cuadros en el exterior, bueno, entre otras cosas nació el impresionismo. Y yo creo que eso, como mínimo, es lo que está pasando con el cine hoy. Cambia la relación con el mundo, entonces. Sí, sobre todo con esa parte del mundo que es la industria. Vamos a ampliar, hablemos, si se quiere, ese tema. Claro. Subsidios, INCA, vamos a hablar de varias cosas. Yo te invito, mientras tanto, un pequeño corte. Perfecto. Y retomamos la charla. Vamos a un corte. Vamos a un corte, entonces. Ya regresamos con más en la caja. Access.
Entre las discusiones favoritas de la crítica cinematográfica nacional, hay una que se eleva entre las demás: la existencia o no del nuevo cine argentino. Yo me reconozco parte de ese nuevo cine, dice. Lo más canchero es decir, yo no tengo nada que ver con el nuevo cine, no existe, es una mentira de los medios. Para mí no es verdad. Para mí existió, sigue existiendo y tuvo una fuerza inusitada dentro del cine argentino, única en la historia, con un nivel de contundencia que no tuvo ninguna otra corriente en la historia argentina jamás. El nuevo cine argentino no se generó necesariamente como una resistencia, y en lo que a mí respecta, él le debe su existencia a la película barata. Los que estudiábamos cine podíamos, a diferencia de todas las generaciones precedentes, comprar equipos y película virgen a un precio insólito, y eso hizo que pudiéramos tener una relación con la experimentación y con el trabajo que pasó de ser teórica a práctica. Aprovechamos un contexto que fue arrasador para el país, pero que lateralmente abrió esa posibilidad. Hoy el realizador entiende que estamos en un momento histórico en el que es posible hacer un cine no industrial. El desarrollo de las tecnologías audiovisuales hace posible que cualquier persona pueda con una cámara de fotos hacer una película con la misma calidad que las películas que hacen las productoras. Y no en vano se impone una política restrictiva, porque si no, cualquiera puede hacer una película. Ginás propone como políticas concretas varias ideas. En primer lugar, hay que romper con la idea de que el cine es solamente una industria. Nosotros producimos de una forma artesanal, en la que el dinero se administra de una manera distinta a la industrial. La manera en que se administra el dinero actualmente en la industria del cine es extremadamente capitalista. El productor es un patrón y los técnicos y los actores son empleados. El cine, como yo lo pienso, precisa una situación más igualitaria. Bueno, retomamos un poco lo que hablábamos en el primer bloque, ¿no? Sí, dije exactamente lo mismo. ¿Has podido sostener entonces en el tiempo lo que has dicho? Sí, casi palabra por palabra. Bueno. Háblame del nuevo cine, de esta forma de realizar. Hablas de una forma artesanal, no industrial, colectiva. Sí. Mira, el tema es que el informe dice algo que es interesante. Bueno, dice la palabra capitalista, ¿no? Que siempre queda ingenua, pero bueno, es lo que tal vez hay que decir, que es que por ejemplo, la industria del cine está compuesta por personas que en general se consideran de izquierda. Eso es interesante, ¿no? Digo, supongo que, bueno, en una época el director del Instituto de Cine era un señor de ultraderecha que se llamaba Jorge Cosia, pero bueno, más allá de eso, los otros, hay como una especie de idea más bien socialista, quiero decir, hay muchas películas sobre temas de derechos humanos, hay muchas películas como bien pensantes, ¿no? Pero sin embargo, vos pensás que desde el punto de vista formal y desde el punto de vista de producción son películas fuertemente de derecha, son películas que trabajan con formas reaccionarias y que están sostenidas en un sistema muy vertical y de mucha desigualdad que reproduce todas las formas del capitalismo de manera nítida. La idea de que el productor es un patrón que decide. Pensemos una cosa muy concreta nuevamente. Pensemos lo que es la instancia del casting, ¿no es cierto? Sí. Es algo que prácticamente ningún director, por más izquierdista que sea o se considere, evita. Bueno, la idea del casting no es otra cosa que una selección de personal, de la manera que podría hacerlo una empresa como Coca-Cola, digamos. Es un patrón que quiere tener muchos aspirantes a un puesto y entonces va y les hace preguntas y los obliga a demostrar sin haber leído el guión, tal vez, o sin ningún tipo de situación igualitaria, cuál de todos ellos es el que demuestra algo más afín a lo que ellos quieren y después él, en la soledad de su palacio, decide, bueno,
es raro como mínimo en algo que se supone artístico, ¿no? Digamos, uno supone que una práctica que tiene que ver con lo creativo, que tiene que ver con la belleza, con otras sensibilidades debería también, estar claro, sostenida por otras cosas, ¿no? No hecha por una especie de pequeño jefe de personal. con una que es jerarquía. claro, digo, pero ni siquiera, ¿viste? A veces y todo el esquema industrial juega de esa manera. Y cada vez más. Vos fijate que gracias al sistema de video assist, a veces el director ni siquiera está en el lugar en donde está sucediendo la escena. Está en otro cuarto, mirando con unos auriculares o una cosa. Entonces hay toda una especie de construcción muy, muy verticalista del hecho cinematográfico en la industria. Y es algo que finalmente genera... Y cuanto más industrial es la película, más pasa con eso. Yo me acuerdo la primera vez que hice, porque yo a veces también participo un poco de eso, porque yo para vivir a veces filmo publicidad, entonces conozco de lo que estoy hablando. En la publicidad es exactamente lo mismo que en el cine industrial. En la publicidad el director es como una especie de gran estrella que viene y hace todo, y después se quedan los otros trabajando. Bueno, es muy extraño. Me parece que el cine independiente es el cine que pretende generar relaciones diferentes con sus miembros. Por supuesto que hay una persona que toma decisiones y todo eso, pero nunca esas decisiones están sostenidas por el hecho de que esa persona gana más dinero o es la persona que tiene el dinero o eso. Supongo que tienen su argumento, dirán que da laburo, bueno, sí, son esquemas capitalistas. Y uno piensa que, bueno, que tampoco uno es trotskista, pero sí cree que si existe la posibilidad de ahondar en un esquema nuevo de relación para hacer películas de otra manera, porque también otra idea es que las películas, si se hacen de otra manera, son de otra manera. Es decir, que no da lo mismo hacer una película con un esquema clásico que con un esquema de pocas personas. Yo siento que yo veo eso en las películas. Yo veo que una película que se hizo con un montón de gente que estaba ahí porque quería, se ve diferente que una gente que hizo la película porque les pagaban. Yo eso a muerte lo voy a decir porque yo noto esa cosa forzada y ese tiempo y esa alegría en unas imágenes. Para mí las imágenes de alguna manera intuyen eso y están construidas por eso y también intuyen lo otro. Y cuando una película se hace con un director tiránico y con un productor que paga y con horas extra y todo eso, yo en las imágenes lo veo, yo lo veo. Bien. Entonces, bueno. Andrés Giugani es un realizador mendocino muy prestigioso, ajá, con mucho laburo independiente. Sí. Tiene una pregunta para hacerte. ¿La vemos? ¿Está acá Giugani? Está ahí. Bueno. Bueno, Mariano, ¿cómo va todo? Acá para hacerte una pequeña pregunta desde la habitación donde me tiene confinado el resfrío. Pensaba acerca de esto de las cuestiones del cine independiente, ¿no? Lo que es el cine independiente, un concepto que engloba ¿qué? Porque no hay un tipo de cine independiente, no hay un tipo formal o un tipo de contenido que tenga que ver con el cine independiente, sino que es más bien una cuestión, una independencia respecto a un poder económico. Siempre que aparece alguien o algo que pone la plata es algo muy bueno porque, bueno, la plata se distribuye, se trabaja mejor y todos somos felices, pero ese aporte generalmente trae consigo una serie de demandas o reclamos. A veces son pocas, o a veces son muchas, o a veces son estrambóticas o muy sencillas, pero generalmente la plata trae el reclamo. Y entonces yo pensaba que hasta dónde uno está dispuesto a sacrificar por esa plata, que no necesariamente es algo malo. Es cuestión de si uno está dispuesto a dar lo que le están pidiendo. Yo te quería preguntar justamente eso, en esa generalidad, vos en tu universo audiovisual, ¿cuánto estás dispuesto a sacrificar? Quería que me definieran un poco esos parámetros que definen esa zona tan difusa que donde se mezcla lo sacrificable y lo no sacrificable, ¿no? Bueno, eso. Hablemos un poco de eso.
Hablemos un poco, Bueno, entonces. Preguntan cuánto hay que sacrificar, cuánto uno está dispuesto a sacrificar. Mirá, la guita, básicamente, porque es mentira que en este país, sobre todo, hay algo que hay que decir a favor del Inca, y es que el Inca se mete muy poco en los contenidos. Es decir, a diferencia de lo que puede ser los sistemas de financiación en la industria de Hollywood o en las industrias donde meramente lo que existe es la recuperación del dinero, donde sí existe una manera de hacer las cosas, el Inca no opina sobre contenidos. O sea, uno, en la medida en que cumpla las cosas, etcétera, etcétera, y bueno, y no haga una película. Nadie va a estar mirando el guión, nadie mira las películas como para... No existe censura de ese tipo. En ese sentido no hay condicionante. Sí hay condicionante en cuanto a los medios de producción. O sea, uno accede a los dineros públicos si hace las cosas de una manera en términos de producción. Y entonces ahí la pregunta de él tiene más sentido. Es decir, ¿qué se gana y qué se pierde? Yo creo que uno gana libertad y pierde comodidad. Quiero decir, si uno hace una película verdaderamente independiente, no está pensando solamente en cómo se tiene que ver el cuadro o cómo tiene que hablar el actor ni nada de eso, sino que tiene que estar pensando en todo. Tiene que estar pensando en cómo hacer, cómo vas a resolver y en a qué hora tenés que llevar al otro. Digo, haces muchas cosas, además de ser esa mente que piensa las imágenes. ¿Has tenido alguna experiencia que te haya hecho dudar o reconsiderar las propuestas? A las que a lo mejor quizás dijiste que no, pero en su momento lo pensaste. En cuanto al Inca, no creo haber tenido ese tipo de propuestas. Sí, tuve esas propuestas, digo, todo el tiempo me dicen, dejate de joder, no sé qué. Pero digo, el año pasado yo participé en una producción, que no está producida por mi grupo, que se llama El Pampero, sino que está producida por otro grupo de gente afín, que entre otras cosas hizo esa película que se llama El Estudiante, digo, gente que es amiga mía y todo, pero que tienen un camino que sí incluye una movida más industrial. Pero fue la posibilidad de participar en la producción de una película de un director que yo admiro mucho, que es Hugo Santiago, cuya película El cielo de Centauro yo había coescrito. Y entonces, como la película iba a ser una especie de mezcla entre un modelo industrial y un modelo independiente, dije, bueno, yo hago la jefatura de producción. Y ahí tuve la posibilidad de ver y de participar y de ser jefe de producción. Digo, es el puesto menos aristocrático del cine, jefe de producción. Es como una especie de capataz cruel que tiene que lidiar con todas las miserias. Y ahí tuve que ver y relacionarme de frente con la industria, con una película industrial y grande y todo eso. Y no hubo un momento en que yo no estuviera pensando en cómo me gusta filmar a mí y en nuestros viajes por las rutas con 3 o 4 y en la posibilidad de volver al día siguiente y en filmar hasta la hora que uno quiere. No hubo un segundo en el cual esas comodidades o incomodidades, depende de cómo uno las vea, no me hicieran extrañar lo otro. Digo, me gusta mucho filmar de la manera que filmo. Es una cosa que me genera No se negocia, digamos. Eso es... No. Mira, después, otra cosa que también podría ser una experiencia como la que vos decís es la publicidad, que es algo de una comodidad enorme, ¿viste? Que es de donde el director prácticamente no tiene que hacer nada. Están ahí diciendo pavadas y bancándose a los creativos y clientes de los de marketing, toda esa serie de subnormales. Ese es el verdadero trabajo, pero en realidad un director de publicidad no hace nada. Yo hice también algunos programas de televisión para canales de cable, de científicos y todo eso, y el gran problema es que uno tiene que negociar con boludos. Digo, uno hace una cosa que le parece bárbara, pero lo muestra y entonces viene un tipo que dice, no, pero saquemos esto porque no sé qué. Y nunca son buenas esas sugerencias, siempre son estupideces, ¿viste? Siempre son tipos que están pensando en otra cosa, que no entienden, que son convencionales, mediocres, que no tienen talento, que no les... Entonces, es un poco desgastante y es un poco decepcionante. La única variable, para contestarle a nuestro amigo de acá del televisor, es la guita y el trabajo. Uno gana menos. A veces pierde plata en las películas incluso. Y se trabaja mucho. Y se trabaja mucho. Esas son las cosas, lo que genera hacer cine independiente y ser un poco valiente también. Digo, tenés que tener cierto temple
porque si no, porque digo, todo el mundo está muy en contra. Entonces hay un montón de prejuicios con los cuales uno tiene que lidiar, malintencionados y todo eso, que bueno, qué sé yo. No, pero la verdad es que son costos muy pequeños al lado de... Vale la pena lidiar entonces con ellos. Sí, para mí sí, si te gusta, sí. Si no te gusta tanto, supongo que no. Tiene que ver con el placer que uno encuentra en lo que hace. Bien. Si lo que vos encontrás, si el placer que vos encontrás es alto, lo vas a pagar cualquier precio. ¿Vamos a un corte? Como usted diga. Con Mariano Ginás ya regresamos en La Caja. Mariano Ginás, momento de compartir el arranque de este tercer bloque. Sí. Te invito a que veamos un video. ¿Te Ok. parece? En la medida en que no lo haya hecho yo, sí. No puedes decirnos que no. Veámoslo. ¿Qué es este video? Mirá. Yo sé quién es el señor de la foto, pero quiero que me digas vos quién es y quién es Mi papá. para vos. Mi ¿Podemos papá. definirlo? Para mí es mi papá y para mí es mi papá. Bueno, sí. El señor de la foto, Julio Ginás, mi padre, escritor. Está vivo, mi viejo. Uno ve eso y piensa que murió, que es como una de esas cosas tipo de los Oscar cuando muestran, y está dramáticamente vivo. De todas maneras, en una especie de encarnación extraña, y una metamorfosis rara que tiene ahora, que se llama Baby Jules, que es como una especie, llegó finalmente. Vos pensás que él, que fue una persona que durante mucho tiempo pensó en el surrealismo y en Dada, que buscaban como una especie de regreso a cierta cosa infantil, a ciertos caprichos de la falta, de lo irrazonable, de abandonar las cárceles de la razón y todo eso. Bueno, él logró eso en su encarnación actual y abandonó la razón por completo. Entonces es como una especie de bebé gigantesco, manco encima, porque es manco como se sugiere en la foto, y entonces está en cama todo el día, con una especie de camiseta, una cosa así, y en una especie de mundo de fantasías completa, morfando, gritando, haciendo una especie de cosas. Es el Dada por excelencia, es como un ubú, y a la vez es mi padre. Digo, él como surrealista y como patafísico, toda la vida tuvo el culto a Ubú, ese personaje conocido de Alfred Jarry, que es como una especie de compendio de indecencias y de crueldades. Bueno, toda la vida yo me crié con el influjo de Ubú, y ahora él logró ser Ubú. Encarnarlo, Es sí. extraordinario, claro, logró convertir como el Quijote, y logró lo que el Quijote no logró, ¿viste? El Quijote se la pasó soñando con sus caballeros andantes, pero nunca fue verdaderamente un caballero andante. Bueno, mi viejo ahora logró convertirse en Ubú, de verdad, lo que Alonso Quijano no pudo con Quijote, ahora él se convirtió en Ubú y es un Ubú perfecto. Y si uno mira las fotos de los dibujos de Jarry sobre Ubú y lo mira a mi viejo, son iguales, finalmente. Jarry 100 años atrás, 100 y pico de años atrás, dibujó a Julio Ginás en la actualidad y lo imaginó también de antemano. Así que el padre Ubú es mi padre. Así Bien. que no sé qué mayor homenaje le puedo decir que ese. Todos los que saben quién es Ubú o saldrán corriendo espantados O te darán se la les razón. caerá una lágrima. Sí. Otra de las personas importantes que vos recién señalabas en la charla Sí. es Hugo Santiago. ¿Por qué lo admirás o qué es lo que te pasa con él, con su trabajo? Mira, es muy difícil para todos nosotros los que nos criamos en el cine en los 90, los que empezamos a trabajar con las películas de los 90, e incluso el director de este programa puede atestiguarlo. Es muy difícil para nosotros encontrar una tradición.
El cine argentino era verdaderamente una especie de, como creo que Bioy Casares lo definió como un milagro adverso, como una especie de maquinaria de torpezas y de productos ruines. Y en ese sentido me parece que nosotros tuvimos que inventar nuestra propia tradición, tuvimos que imaginar qué tipo de películas hacer o qué tipo de cine hacer, mezclando tradiciones de otro montón de lugares. Y una tradición que me parece que en la escuela donde yo estudié, que es la Universidad del Cine, fue muy fuerte desde el principio, es la tradición formalista, la tradición francesa, podríamos decir, la tradición de Cahiers du Cinéma. El principal referente fue Rafael Filippelli, que fue un profesor de la Universidad del Cine, que para todos implicó esa revelación de la modernidad. Y después, en algún punto de nuestra vida, de nuestra exploración de las películas argentinas, ya con una especie de total decepción, siempre en la vida de cada uno de nosotros hubo un momento que nos topamos con Invasión. Y ahí la idea de la tradición aparece como una especie de casi de isla en medio de un mar bravío, una isla en la cual recalar. Es decir, Invasión misteriosamente mezcla la tradición borgiana, es decir, la tradición fantástica de la literatura fantástica argentina, y a la vez la tradición de la literatura universal, y a la vez la idea de cierta manera de entender, bueno, todo lo que Borges puede significar, con esa tradición francesa. Entonces, de alguna manera es una especie de mezcla entre dos tradiciones que uno reconoce como propias. Es casi un milagro, como si se hubieran puesto de acuerdo misteriosamente en una película dos largas tradiciones que ni se conocieron. Porque, por supuesto, Borges no sabía quién era, no habrá leído nunca un artículo de André Bazin, y si bien Godard sí leyó a Borges, no lo había leído cuando formaba parte de esa tradición. Entonces, en la misma película de pronto surgen dos tradiciones que para uno son... Y el resultado, y al mismo tiempo esas dos tradiciones muy intelectuales dan también por resultado una visión muy particular. Y te lo voy a definir de una manera muy sentida, que es que para una persona que no es nacionalista como yo, que considera el nacionalismo casi como el origen de todos los males argentinos, viendo una película como Invasión, desde un lugar muy sentido y muy emotivo, yo encuentro la patria. Para mí todo lo que hay en esa película es la patria. Hay algo en donde, que es precisamente, en principio no sucede en Buenos Aires, sucede en una ciudad que no es Buenos Aires, pero de alguna manera el acercamiento que tiene a las cosas familiares y todo eso, de alguna manera yo encuentro una especie de relación con las cosas que quiero y que amo y que siento de la tierra en que me tocó nacer. Entonces, para mí esa película fue totalmente reveladora. Y después me tocó conocer a la persona que hizo la película. Y entonces, ¿cómo no transmitirle a esa persona los valores que la película tenía? Entonces, ¿cómo no transmitirle el golpe de lucidez de haber mezclado a Borges y a Bresson? Y entonces, cuando conocí a esa persona, que es Hugo, bueno, era así él también. O sea, era igualmente brillante, era igualmente talentoso y era igualmente entrañable. Entonces, era casi como una especie de compendio de lo que para uno tiene que ser un maestro. ¿Compartimos el último informe? Como quiera usted. Lo vemos. Historias Extraordinarias se ha convertido en un hito de la cinematografía de nuestro país. Dura más de 4 horas y fue rodada en 16 ciudades del interior y hasta en Mozambique. Estrenada en el Bafisi, fue la favorita del público y los jurados locales. Ya desde Balnearios, que había establecido un parámetro de su estética y de su humor desde el registro de un falso documental, pasando por varios trabajos, Ginás había apuntalado su trabajo como productor, ya alejándose de las condiciones del Inca para producir. Lo que nadie esperaba
acaso ni siquiera los pocos que ya reconocían su obra, es que emergiera con una película como Historias Extraordinarias. Si bien parece una superproducción, la película se hizo con poco más de $30.000. Son 3 relatos centrales con la llanura de la provincia de Buenos Aires como escenario y personaje omnipresente. Policial metafísico, comedia y melodrama. Una secuencia con soldados alemanes y prisioneros ingleses, otra en Mozambique y un hombre común atrapado por su voluntad en un hotel. Un triángulo amoroso, un viaje iniciático por el río Salado y un mapa del tesoro. Interpretados por el mismo Ginás y sus amigos, los protagonistas no tienen nombre ni voz. Si bien hablan, en toda la película jamás se escucha su decir. Una astuta voz en off recorre la trama de punta a punta. Hablando sobre la película, el director asegura que fue una apuesta muy grande. Realmente fue muy grande el esfuerzo de la película. Me tomó la vida por completo durante 2 años. Fue mucho desgaste porque había riesgos y peligros nuevos en todo momento. Cuando el rodaje terminó y hubo que empezar a editar, me generó mucho miedo. Para el director, la película es una apuesta a favor de la libertad. La libertad como posibilidad para el cine. Son muy buenos estos informes. ¿Quién los hace? Hay un equipo de producción. Muy bueno. Bueno. Haber hecho una película que se rodó en 16 ciudades distintas, que duró 4 horas, que lo hiciste con $30.000, que tuvo una aceptación genial del público, fue haber hecho Historias Extraordinarias, ¿no? Sí, bueno, igual ahora estoy haciendo una que estoy haciendo hace 5 años, que se rodó en muchas más ciudades. ¿Es La Flor o es otra? La Flor. Así que por suerte... No, pero es verdad, no me quiero mandar la parte. Pero sí, pero digamos, tipo, ahora estuve en Siberia con La Flor, entonces como hay algo donde no lo puedo entender como una experiencia única y pasada. Sigo en las mismas. Bueno, las hay una mismas continuidad pavadas, entonces. Sí, sí. Pero igual hubo algo de Historias Extraordinarias que para mí fue... yo me acuerdo, mira, cuando estaba empezando la película, recién empezaba la cuestión así de 2.0 y los blogs y todo eso. Que por otra, no existía Facebook, no existía nada. No sé si ustedes recordarán que Facebook es algo relativamente reciente, ¿no? que ha conquistado el mundo. Bueno, en esa época no existía, pero sí estaban empezando a existir los blogs. Y entonces Alejandro Fadel, que es un director mendocino que trabajaba en la película conmigo, se le ocurrió la idea de hacer un blog para ir mostrando las cosas, una idea muy de la década pasada, ¿no? Y entonces yo nunca participé del blog y nadie participó, uno solo subía algunas cosas, ¿no? Fue un fracaso la propuesta. Pero yo me acuerdo que cuando estábamos por empezar a filmar, tuve la idea de escribir una sola cosa en el blog. Una sola. Dije, esto justifica que yo lo escriba en el blog, y la frase que yo pensé es: empieza el momento más importante de mi vida. Mirá qué frase. O sea, yo me acuerdo de haber sentido eso, ¿entendés? De haber sentido, empieza el momento más importante de mi vida. Yo tenía esa sensación, ese miedo y esa especie de reverencia frente al momento. Y en ese sentido, eso no creo que se vuelva a dar. O sea, esa sensación de estar poniendo pero toda la carne al asador, como se dice, de una manera tan radical, espero que no vuelva a pasar, digamos, espero que sea, digamos, yo estoy haciendo una película en la cual estoy tomando decisiones muy radicales y haciendo un montón de disparates y todas las cosas, pero ya desde un lugar de mayor certeza. En Historias Extraordinarias eso no existía. Claro. Era una especie de desmesura de principio a fin, de pies a cabeza. ¿Y hoy qué estás haciendo? ¿Y cuándo vamos a poder ver si se quiere...? No tengo idea. No hay plazos previstos para esto. No sé, bueno, puede llegar a verlos. Si de pronto consigo a alguien que me dice, mira, te pongo tanta guita, pero tenés que terminarla dentro de 2 años, bueno, eso es un plazo. Entre paréntesis, sería muy bueno que sucediera. Pero sí, ponele 2 años. Sería genial terminarla dentro de 2 años. Ya pasó suficiente tiempo.
Aparte también me puede dar lugar a nuevos proyectos. Bueno, los hay en el medio. No, desde el principio el proyecto de La Flor estuvo pensado para albergar otras películas y las está viendo, mías y de los otros. Pero es una película que para la cual falta y de la cual realmente sé muy poco. Después, hace 5 años que la estoy haciendo, pero todavía sé muy poco, así que no puedo hablar demasiado. Bien. Espero que salga bien. Y si no sale bien, no es tan grave tampoco en este Seguramente. En este caso no es tan grave. Si todo ese extraordinario salía mal, era un desastre. Está bueno. Ya hay un piso, ya estás más tranquilo. Mariano Ginás, ha sido un verdadero placer tenerte en este canal, conocerte y escucharte. Sí, Muchas igualmente gracias. para mí, muchas gracias por dejarlo hablar a uno durante tanto tiempo. Es algo inédito en la televisión. Y buscamos hacer otra televisión también. Bueno, muchas gracias. Un verdadero placer también para mí. Muchas gracias. Empezamos a ponerle punto final a este espacio de entrevistas, hoy con la presencia del realizador cinematográfico Mariano Ginás. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a partir de la hora 22 a través del canal 30 de TDA o en www.señalu.tv. Chau, hasta el próximo miércoles.